Esta mañana les invito a que se pongan de pie. Vamos a estar comenzando esta escuela dominical. Damos gracias a Dios por un día más de vida que Dios nos concede. Amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Proverbios, capítulo 5. Proverbios, capítulo 5. Y vamos a estar leyendo el versículo 1 y versículo 2. Amén. Proverbios 5, 1 y 2. Me indica con un amén cuando lo tenga listo. Amén, dice así la palabra del Señor. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Hasta ahí, hermanos, estemos atentos en esta mañana, amén. Dice, y a mi inteligencia inclina tu oído, porque hay sabiduría en la palabra de Dios, amén. Aprendemos en la palabra de Dios. Entonces vamos a prestar oído en esta mañana a la enseñanza y vamos a pedirle al Señor que nos ayude, hermanos, para poder aprender. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por la bendición que hoy nos da, Señor, de tener vida, de tener salud y poder estar un día más aquí, Señor, en la escuela dominical para aprender tu palabra. Te pedimos que nos des también sabiduría, Señor, para poderla aprender, mi Dios, para poder comprender, Señor, la enseñanza y sobre todas las cosas que la atesoremos en nuestro corazón, que esta palabra, Señor, venga a ser de edificación para cada uno de los oyentes, que esta palabra, Señor, venga a ayudarnos a ser mejores creyentes, a ser mejores personas, Señor. Ayúdanos, mi Dios, para que no echemos en saco roto la enseñanza, Señor, sino que la pongamos por obra. Bendice cada una de las clases y a cada uno de los maestros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y así, hermanos, vamos a cantar este canto y vamos a pasar después de ello a nuestras clases. Y esta luz brillará, crecerá, arderá. Hermanos, y así vamos a pasar a nuestras clases.
Muy buenos días, hermanos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la escuela dominical de esta mañana. ¿Qué tal su fin de semana, hermanos? ¿Comió mucho? ¿Ya se acabó el pavo o ya lo hizo la mexicana, en omelette, guisado de rojo, picadillo, guisado de verde y así sucesivamente? Y enchiladas de pavo y bueno, nosotros creo que ya aprendimos la lección, hermanos. Antes íbamos a comprar el pavo y compramos el más grande. Era algo, no sé, psicológico de querer tener el más grande. Y yo elegía el más grande que me encontraba, hermano. Y ya, ándele, después pues nos atacaba el pavo, nos jugaba la revancha. Y dejé mi control allá, hijo, ahorita me lo traes. Y ya este año precisamente que fui, hermanos, no, agarré un pavo, dije, no, que se acabe el pavo a las 2, 3 días, ¿verdad? Ya y que otros vayan por el más grande. Entonces, afortunadamente hoy no fue pavo, hasta apenas ayer todavía lo último, dijo mi esposa, con esto se acaba el pavo. Le dije, gracias a Dios. Hoy ya no hubo más pavo. Si usted tiene pavo, pues sígalo disfrutando, ¿verdad? Bien, buenos días, hermanos. Qué bueno que estamos aquí en la escuela dominical esta mañana. Y quiero hacer la pregunta de las 64,000 bendiciones. ¿Cuál es el tema que estamos tocando, hermanos, estas semanas? ¿Alguien dijo algo? No, pues sí, hermana Laura, la Biblia. ¿Y cuáles son los 3 términos que le estamos dando? Ay, mire, pues ya abrió la app, ahí la tiene. Bien, sus orígenes, su importancia y su autoridad, en el cual vamos a estar hablando a las siguientes semanas. ¿Cómo es que la Biblia juega esa parte importante en la vida del cristianismo, pero lógicamente también dentro de la sociedad? La Biblia representa esos valores, esos principios de vida que, aunque se están modificando con el paso de las décadas y más en estos tiempos de una manera más acelerada, se ha comprobado que por muy, vamos a llamarlo benéfico que aparentemente se vea o muy apropiado, nos hemos dado cuenta que en realidad no dejan de ser cambios no solamente innecesarios, sino que también son cambios que están en contra de lo que ya Dios le estableció a la vida del ser humano. Nosotros como cristianos tenemos el deber, hermanos, de palabra de Dios, nosotros tener la precaución de siempre volver a la Biblia. Hay una historia de las tantas en la Biblia, hermanos, acerca de los evangelios. Se dice que cuando la iglesia inicial, después de la ascensión de Jesús, la resurrección y la ascensión de Jesús, los apóstoles fueron llamados a predicar el evangelio. Obviamente 12 hombres no eran suficientes y empezaron a surgir hombres que llevaron el título de narradores, hombres que en base a lo que escribieron precisamente los apóstoles, en el caso de Mateo, de Juan y Marcos y Lucas, que no lo son, pero empezaron a surgir nombres de hombres llamados o los apodaban narradores. Ellos se dedicaban a ir a los lugares en donde se reunían los nuevos cristianos y empezaban a contar las historias de Jesús, ya sea de manera óptica o ya sea de manera textual. Y estos hombres jugaron una parte muy importante, porque después de la muerte de Cristo se levantaron otros hombres que se decían ser Cristos o como Cristos, los cuales ellos decían que también eran ungidos de Dios. Por eso cuando usted lee el libro de los Hechos, usted ve que a Juan y a Pedro los encarcelan, los golpean, que ya sabemos que es la práctica, y sale aquel líder religioso y dice, acuérdense que había otro, y se murió y dejó de funcionar el pensamiento del credo. Y eso es la parte que se ata de la importancia de que el cristiano mantenga su conocimiento, su práctica, su aprendizaje acerca de la fe cristiana, porque se van a seguir levantando más estos personajes, estas ideologías o estos espíritus, que así también la Biblia los llama en ocasiones,
con la finalidad de desvirtuar principalmente el pensamiento del Hijo de Dios sobre Dios. Así que el deseo mío de mi corazón es que nosotros aprendamos cada día más de la palabra de Dios, hermanos, más de la palabra de Dios. Así como adquirimos experiencia para el trabajo, para la crianza de los hijos, sobre la salud y los diferentes temas del día a día, aprendamos también de la palabra de Dios, porque todo cristiano debe de conocer su fe. Un cristiano que no conoce su fe, sinceramente, está muy desubicado. O no ha sido adoctrinado correctamente o no quiere entender de qué se trata la vida cristiana. Entonces, cuando hablamos de sus orígenes, su importancia y su autoridad, esta semana vamos a hablar en particular, si el tiempo me lo permite, de dos partes principales. Una es la principal y la otra es la subsecuente, de lo que significa precisamente qué es el Antiguo Testamento. Esa pregunta la he formulado y la he por ahí bajado de nivel, porque cuando me toca dar la clase a nivel instituto, este tema tiene otras connotaciones y hoy la quiero presentar a modo escuela dominical en relación que cualquier cristiano la pueda digerir, pero a la misma vez hay información que, aunque usted ya tomó la clase de introducción a la Biblia o bajo el libro Siempre Nuevo, hay otras cosas que sinceramente no se ven en ese libro. Es porque sí está limitado y hay otros libros que nos permiten aprender más. Así que vamos a hablar en primer lugar el texto bíblico, hermanos. Vamos a repetir todos este texto bíblico. ¿Quién ya se lo sabe de memoria? Lo voy a quitar. ¿Quién se lo sabe de memoria? Dios me ayude y me ampare y me proteja y me fortalezca. A ver, hermano Juan, por favor, apoya a nuestros hermanos en la fe. Usted va a ser el comodín de toda la clase. A ver, hermano Daniel. No, hermanos, están para el mundo entero, no se les olvide. Hermana Carrera. No, hermana Carrera. ¿Cómo que? A ver, pues. No, útil para enseñar. Primeramente, para eso es la palabra, es para aprender, para enseñar. Y luego, de hecho, dice para reprender, dice la versión. Bueno, vamos a leerlos todos juntos porque se la saben a medias. Bien, toda la escritura, ¿qué dice? Me sentí como cuando iba a Head Start a escuchar a mi hija y a mis hijos, hermanos, que los ponían así a cantar algo, a decir algo, y todos así, todos desafinados. Va de nuez, hermanos. Toda la escritura es inspirada para enseñar, para redarguir, justicia, a fin de que el hombre, Dios, gracias. Y de hecho, cuando dice la parte final, el siervo de Dios no hace referencia a un ministerio, hace referencia al Hijo de Dios, porque recuerde que dentro del lenguaje de la Biblia, el Hijo de Dios también es un siervo de Dios, que es como se ve a Jesús en el Evangelio de Marcos, como el siervo del Padre, en que constantemente se encuentra él usando las palabras tu voluntad, tu voluntad, tu voluntad, haciéndose referencia a un siervo. Entonces, hermanos, la tarea es aprenderlo de memoria. Si alguien se lo aprende de memoria la semana que entra, vamos a ver qué podemos hacer por usted para animarle. Betty. Otras versiones. Correcto, sí, yo tomé la versión 60 generalmente. Bien, ahora las preguntas acerca de la Biblia, vámonos rápido. ¿Quién leyó los 21 capítulos o los 18 capítulos, como lo quiera tomar, del lunes en adelante? Levante su mano santa, por favor. Gracias, Dios les bendiga, Dios les bendiga. ¿Y los demás hermanos leyeron o se me afigura? Voy a pedirle a uno de los muchachos de allá de las cámaras que agarren una cámara y luego se empiecen a enfocar así de frente, hermanos, para que se quede grabado para la memoria de todas las próximas generaciones. Bien, vamos a entrar a las preguntas. Pregunta número 1.
¿Qué significa perdonar a tu hermano hasta 70 veces 7? Usted se tuvo que encontrar con esa pregunta. El hermano Daniel dice que no tiene fin. Berta dice siempre. ¿Alguien tiene otra opinión? Todo el tiempo, todos los días. Hermana Rosy. Efectivamente. Correcto. Correcto. Las cuentas. Bien, lo que pasa es que, lo voy a explicar, no es la clase, pero porque es pregunta. Recordemos que cuando Caín mata a Abel, ¿qué juicio iba a caer sobre aquel que tocare a Caín? ¿Cuántas veces? ¿Están seguros? ¿Cuántas veces dijo Jehová que le puso un sello sobre Caín, aquel que lo tocare? ¿Cuántas veces iba a ser castigado? Hermano Daniel, ¿su opinión? 70 dice el hermano Daniel. ¿Alguien tiene algo diferente? Bien, no puedo concentrarme a responder todo porque no se trata de eso la clase. En esta ocasión la voy a responder. En realidad cayó un juicio sobre a Caín, en donde iba a ser castigado 6 veces, porque el número 6 es el número del hombre, el juicio del hombre sobre el hombre. Ahora, ¿por qué Jesús hace referencia y dice, y viene el apóstol Pedro y luego le dice, debo de perdonar los 7, dándole a entender, una vez más? O sea, si iba a caer un juicio sobre 6, yo voy a dar un perdón sobre 7. El número 7, ¿cómo se le conoce dentro del número de la numerología en la Biblia? Bendición, dicen por acá. Es el número perfecto. Entonces, lo que quiere decir la palabra de Dios cuando dice, ¿cuántas veces debo de perdonar a mi hermano? Lo que quiere decir la palabra de Dios es en el perdón divino. ¿Y cuál es el perdón divino? El perdón perfecto, en donde va a entrar como un elemento perdonar todos los días, de ser necesario, perdonar siempre bajo cualquier circunstancia, porque la Biblia nos enseña que Dios, a pesar de la condición del hombre, Dios nos perdona cualquier pecado, y que es un juego de palabras, hay que asegurarlo, hay que aclararlo. ¿Por qué? Porque ese juego de palabras ha caído en el error para muchos predicadores, decir, Dios te perdona cualquier cosa, o sea, vete a pecar, al cabo Él te va a perdonar. Y la respuesta es bíblica, es sí. Sin embargo, lo que siempre va a sucederle al hombre, al cristiano y al no cristiano, son las consecuencias. En eso sí vamos a estar lamentablemente pagándolas. Ahí no hay vuelta atrás, hermanos. Entonces, a eso se refiere la palabra de Dios. Debemos de perdonar, pero siempre va a haber consecuencias. Siguiente pregunta, ¿cuáles son los 2 mandamientos que Jesús mencionó o que Jesús enseñó? Ok, a ver, yo me he fijado que ahí como que sabemos que es amarás a tu Dios, pero ¿cómo? A ver, acá dicen sobre todas las cosas, no se quisieron meter en problemas. ¿Así dice? Así dice Mateo 22, 37 al 39. Vienen 3 maneras que encierra todo. Una manera de hablarle a Dios de una manera plena sobre su pensamiento, su alma, su parte física, su parte emocional, todo lo que comprende. Y luego el segundo mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, con la misma magnitud con la que se ama a Dios, debemos de aprender a interactuar entre nosotros mismos sobre cualquier circunstancia. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre real del apóstol Pedro? Porque ese es el nombre artístico, ¿eh? Hermana, ¿cómo que así? Me chola la hermana Simón, pastor. No, sí. Acá dicen Cefas. Vamos a ver qué dice la Biblia en Marcos 3:16. Depende de la versión, correcto. ¿Qué dice su versión?
y le puso por sobrenombre Pedro. Entonces, ¿mande? Petro, en realidad es Petro, no de Petronilo, es Petro de Pietra. Sí, pero es Pedro para nosotros en castellano. Correcto. Siguiente pregunta. ¿Por qué Jesús le impidió a quien fue liberado de los demonios, que nos referimos al endemoniado gadareno, seguirlo? ¿Se fija que el endemoniado gadareno le dijo a Jesús, yo déjame irme contigo una vez que fue liberado? ¿Sí leyó esa parte en la Biblia allá en el Evangelio de Marcos 5:19? Bueno, Marcos 5. ¿Por qué se lo impidió? La Biblia lo dice. A ver, hermano, levanten su mano porque se cruzan las voces y me siento apenado no darle lugar. A ver, hermana Cara, levantando su mano santa para que todos los demás vean. Y si no la ven, yo le doy la palabra. ¿Así dice la Biblia, su familia? Ok. Porque el milagro que había recibido era un milagro, ¿qué? Extraordinario. Un hombre había sido liberado, el cual inclusive dice la Biblia que tomaba las cadenas, los grilletes y los destrozaba como si fuera un papel, así es como lo interpreta. Entonces tenía mucha fuerza. Y a veces la gente se pregunta, ¿la gente endemoniada tiene fuerza? Sí, bastante fuerza. No significa que toda persona que tiene fuerza extraordinaria está endemoniada, pero sí es algo característico de un endemoniado que tiene mucha fuerza cuando Dios se los permite. Betty. Sí, en aquellos tiempos, bueno, de hecho así vuelvo a repetir, de eso no se trata las enseñanzas, pero en lo que se le conoce como la enseñanza sobre la demonología o sobre Satanás, en realidad la gente piensa que se les mete un espíritu a los endemoniados. No es registro de uno solo, de hecho se introducen o decenas o centenas o inclusive hasta miles de demonios dentro de una persona. La Biblia nos recuerda a un hombre que dijo, ¿cómo te llamas? Dijo, nos llamamos, ¿cómo dijo? Legión. Las legiones era característico que eran de 3,000 a 5,000 hombres en los tiempos de los romanos. Entonces, básicamente, sí. Y alguien una vez me hizo una pregunta, ¿tantos demonios pueden caber adentro de un cuerpo? Y yo le dije, sí, porque en realidad no existe el peso ni el volumen de los demonios, son seres espirituales. Y sí tienen la capacidad de entrar dentro del cuerpo a esa magnitud, en la parte espiritual del hombre. Entonces sí existe. Si alguien dijo por ahí, todos tenemos un demonio adentro, no, está bien erradote. Varios tienen muchos, ¿verdad? Bien. Siguiente pregunta, última. ¿Cuál fue la petición que le hizo Santiago y Juan a Jesús? A ver, levante su mano, hermano, porque es que están bien fáciles esas, ¿verdad? Hermana Angélica. Qué manera tan bonita, ¿verdad? De pedirle al Señor, déjame sentarme, Señor, a tu lado izquierdo y a tu lado derecho. ¿Y qué les contestó Jesús, hermanos? Pues que no, ¿verdad? Que no era decisión de Él. Yo creo que la vida cristiana no se trata de ver quién sabe más o quién es el mejor, sino siempre de servir. Ese es el verdadero propósito de la vida cristiana desde la perspectiva siervo. Betty, y luego ya entramos en clase. Bien. Sí. Un error. Lo que pasa es que todo procede de los modismos antiguos o de los modismos católicos, precisamente en donde todas las personas se cree que van al cielo. Pero eso es solamente un pensamiento, es una opinión, es una ideología, pero la Biblia no lo presenta de esa manera. La Biblia presenta que existe un lugar de reposo, un lugar de tormento, un cielo, un infierno, y el hombre va a ser juzgado de acuerdo a sus obras. Dice Juan 3:17, el que rechazó al Hijo será condenado y el que lo aceptó es hijo de él. Entonces, así de simple se contesta esa pregunta. Bien, vamos a entrar entonces ahora en la Biblia, su interpretación y tema central, pero desde la perspectiva Antiguo y Nuevo Testamento. Introducción, dice aquí de la siguiente manera, dice, todo creyente debe aprender a tener en claro la necesidad de estudiar la Biblia, y esto comienza con sus bases, ya que éstas no solamente alimentan la fe, sino que también establecen principios para tomar la dirección acertada sobre cuál es el plan de Dios para el hombre en tiempo pasado, presente y futuro. Yo creo que cuando uno viene a Cristo, no es solamente alimentarse del sermón del pastor, hermanos. Eso es algo muy limitado y que se puede convertir inclusive en un error. ¿Por qué? Porque no siempre, lamentablemente en estos tiempos, los pastores utilizan completamente la Biblia con el tiempo para enseñarla. Muchos mantienen líneas muy personales
Y a su vez, otros inclusive hasta enseñan cosas incorrectas o confusas. Entonces, todo cristiano como base principal, lo primero que debe de hacer es comprender la necesidad de entender, comprender, aprender la palabra de Dios de manera individual. Pero yo no sabo, pastor, eso se lo dejamos a Dios conforme uno va entrando en el crecimiento de la fe. Pero de entrada le digo que todo cristiano tiene ese deber. No es que los pastores seamos erróneos al momento de predicar, no necesariamente, pero también existen tratos personales entre Dios y el creyente, en donde Dios te quiere hablar de una manera particular, en donde no necesariamente el sermón del domingo va a ser la necesidad que tú estás cruzando en ese instante. Entonces dice aquí, esto producirá convicciones para poder aprender a caminar en cualquier circunstancia de la vida en la que nos encontremos. De hecho, eso produce la palabra de Dios, nos enseña a formar convicciones. El estudio es la base de una vida sana y sólida en Dios. Hermanos, esto es una gran verdad. El cristianismo se fundamenta en la palabra de Dios, no se fundamenta en experiencias, como muchos cristianos lo practican. Son muy almáticos, todo lo ven desde la perspectiva como la Santa Inquisición. Yo hago esa analogía. La Santa Inquisición es uno de los más grandes argumentos que utilizó el hombre para conquistar de manera sangrienta. Agarraban a los soldados y les decían, vas a ir a conquistar la tierra en el nombre de Dios. Y allí iban los soldados, hermanos, con una estafeta y con una banderola de una cruz y sobre sus propios, vamos a llamarlo, pectorales, gracias. Y ellos pensaban que iban a conquistar en el nombre de Dios porque todos eran paganos. Esa manera de vivir, que sí es histórica y fue real, es muy común en muchos cristianos. Si les va bien es porque Dios está en el asunto. Si les va mal, también Dios está en el asunto. Pero ¿qué cree? Ni que le vaya bien, ni que le vaya mal, necesariamente significa que Dios está en el asunto. Porque hay personas que construyen un cristianismo en base a mentiras, una prosperidad en base a mentiras. Y ellos aparentemente creen que por hacer el mal y que no les pase nada, entonces Dios lo está probando y significa que está bien. Otros cristianos creen que cuando les está yendo mal es que Dios me está probando. No necesariamente. A veces nos va mal en la vida cristiana por nuestras propias concupiscencias, por nuestras propias malas decisiones, por nuestra imprudencia. Entonces, he ahí la importancia de que nosotros como cristianos, en cualquier circunstancia de la vida, comprendamos las convicciones de la fe de la palabra de Dios. Así que entramos. ¿Cómo lee usted la Biblia? A pesar de que esta es una pregunta muy abierta, que no es a lo que yo voy a hablar, pero la quiero despertar como curiosidad en cada uno de ustedes. No me vaya a decir, no, yo la leo panza para arriba, pastor. No me refiero a eso necesariamente, ¿verdad? ¿Cómo lee usted la Biblia? A ver, vamos a preguntar allá atrás. Julián, ¿cómo lees la Biblia? ¿Perdón? De izquierda a derecha. Ay, mira, qué inteligente el muchacho, ¿verdad? A ver, hermano Juan, ¿cómo lee usted la Biblia? Usted de manera, vamos a llamarlo consecuente. No le puedo llamar cronológica porque no está escrita cronológica. Muy bien. A ver, allá atrás. A ver, Berta, ¿cómo lees la Biblia? Por tema. Eso es algo muy bueno. Bien, vamos a responder. Es de bien saber que cuando se trata de leer la Biblia, es común que todo creyente promedio lo hagan al azar. Han mostrado estudios en donde se les preguntan a los cristianos, ¿usted cómo lee la Biblia? Y dice, pues yo me levanto y así como la agarro, ahí empiezo a leer, al azar. Oigan, hay una anécdota muy común que se cuenta en relación a que una vez un hombre dijo, Señor, háblame, Señor, háblame por favor. Y dicen que agarró la Biblia y se fue ahí a la parte de los evangelios donde dice, y Judas se ahorcó. Y lo dice que la Biblia cerró y dijo, a ver, Señor, creo que no me hablaste, háblame bien, Señor, háblame bien. Le dicen que la volvió a hablar y se fue allá al libro de los Salmos donde dice, y lo que vas a hacer, hazlo rápido. Entonces, es en serio, hermano, es una anécdota. Entonces, no, la Biblia no se debe de leer de esa manera. Todo cristiano debe saber que la Biblia tiene un origen, pero también la Biblia nos presenta una manera
en donde subsecuentemente podemos aprender de ella. Alguien dijo una vez, es muy difícil que yo aprenda todo lo que está en la palabra de Dios. Sí y no. Sí, porque lógicamente hay ciertos temas que son temas sensibles y requieren más estudio o requieren inclusive enseñanza por parte de personas con más capacidad. Pero a la misma vez no, porque todo cristiano guiado por el Espíritu Santo puede leer la palabra de Dios y Dios le da esa habilidad. Entonces, dejando en claro lo siguiente, si usted es de los que está en el promedio, que lee la Biblia al azar, tome esta recomendación, no lo haga por favor, no hay mucho fruto por los diferentes temas que contiene la palabra de Dios. De hecho, voy a hacer así bien breve un comercial. Mire, esta Biblia yo la recomiendo. Esta Biblia se llama la Biblia en orden cronológico. No estoy haciéndole comercial a la versión, ¿verdad? O a la editorial, pero es una Biblia muy buena porque nos presenta la Biblia desde la perspectiva inicio-creación hasta el libro Apocalipsis. No es una Biblia con los 66 libros, lo aclaro. Es una Biblia bajo el tema, en el orden del tiempo. Entonces, sí le recomiendo que si usted puede comprarla, cómprela, porque la puede tomar como un libro en el cual lo puede conjugar con la palabra de Dios. De hecho, esa Biblia está en venta, hermanos. Entonces, dice de la siguiente manera. La concordancia es lo más común que podemos encontrar en los tiempos antiguos. Después hablaré sobre el uso de las concordancias, que también es una manera. Hay mucha información para poder tener secuencia de la palabra de Dios para una buena enseñanza y un buen aprendizaje, pero lo vamos a ir viendo después. Solo quise traer esta Biblia porque la pregunta de cómo la leen es una manera interesante. Dice, o los temas de mayor controversia. Es cierto, hay cristianos que se enfocan mucho en el tema de la controversia. No, ahorita estamos en tiempos de política, ¿verdad? Y empiezan a ver qué se encuentra en la Biblia sobre la política. Yo como me acuerdo cuando la gente decía, es que el 666 está ahí, y buscaban todo lo referente al 666. No tiene nada de malo, el problema está que el alimento espiritual del cristiano no está en los temas proféticos necesariamente. El alimento del cristiano está en la completa palabra de Dios. Nos podemos profundizar en temas, es correcto, pero eso es con la madurez del aprendizaje de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si me llegó a pasar a escuchar hermanos que con el buen deseo de aprender temas y aparentemente dominarlos, terminaban más confundidos. ¿Por qué? Porque hay temas que requieren más enseñanza porque se conectan con otros libros. Entonces, seguimos leyendo, ¿verdad? Dice, el otro es lo que el que siente que es su tema de mayor interés. No, es que a mí me gusta mucho del amor de Dios y todo lo que tenga que ver con el love de Dios, yo lo quiero leer. Es correcto, pero a la misma vez volvemos a lo mismo. En realidad son temas de interés, pero no son temas necesariamente en el completo orden que un cristiano debe de aprender a crecer. ¿Por qué? Bueno, porque siempre es de común denominador saber que a nadie nos gusta leer reprensión y corrección y enseñanza. Nos gusta leer todo lo bonito y lo hermoso de la fe, ¿verdad? Que Dios me ama. Ay, ¿cómo me ama el Señor? Sí, ¿verdad? Es correcto, pero son pasos a seguir en la vida cristiana. O el otro, el tema popular del momento, como ya lo decía, etcétera, etcétera. Es correcto conocer diferentes temas de la Biblia. Sin embargo, es apropiado tener un método y progreso, iniciando desde las bases, que esto evita lo que desgraciadamente sucede a muchos creyentes. Se quedan atados a una pequeña sección de la Biblia. ¿Han hecho estudios, encuestas, hermanos, en donde les preguntan a los cristianos cuáles son los temas que ellos consideran que más dominan? Y se sorprenderían los resultados, hermanos. Se sorprenderían. Porque es interesante que un alto porcentaje de cristianos, cuando se trata de hablar de la fe o de la salvación o de la santidad, son los temas que menos conocen. Son los que menos conocen. Y de hecho, una base bíblica de Hebreos, cuando dice que sin santidad nadie verá al Señor, se lo está diciendo a la iglesia. En otras palabras, podemos conocer mucho de la Biblia, pero si no tenemos esa vida de entendimiento y de práctica de la santidad delante de Dios, todo eso es en vano. O pone en jaque la relación con Dios. Entonces, es importante saberlo, sí, porque la gente generalmente conoce las historias bonitas, ¿verdad? Ay, la historia de Moisés cuando subió ahí a los 10 mandamientos. Ay, cuando Caín mató a Abel y
lo bonito del Génesis, pero en realidad, hermanos, vuelvo a repetir, son temas que se encasillan en la relación con Dios. Un cristiano que encasilla su relación con Dios en temas únicos está desvirtuando y dejando de conocer todo lo que Dios tiene para él. Entonces, es incorrecto solo concentrarnos en un solo libro, en cierta manera sí, porque la Biblia contiene mucho de donde aprender. Una vez que el cristiano madura, yo inclusive lo he aconsejado, una vez que tú maduras en la fe, en tu fe, no en la fe, en tu fe también, en tu relación con Dios, adéntrate a otros libros, conoce otros temas de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que conozcas más acerca del carácter de Dios. Así que cuando hablamos de cómo lee usted la Biblia, dice, método para aprender más de la Biblia. Bueno, dice aquí, un método para aprender más de la Biblia, dice, el hablar de un método es una forma ordenada de hacer algo, un procedimiento seguido paso a paso, que está calculando para llevar a una conclusión. De eso se trata la palabra de Dios, llegar a una conclusión. No impedirán que usemos nuestras propias ideas, pero sí servirán como una guía en el estudio. Y viene una pregunta. ¿Puede el Espíritu Santo usar un estudio metódico para mi enseñanza? Una manera. No es una retórica, es una pregunta. No es una afirmación, es pregunta. Es que yo me encuentro cristianos constantemente que les digo, ¿y qué estás leyendo actualmente? Lo que el Espíritu Santo me guía. Aleluya. Y no necesariamente. En realidad sí, el Espíritu Santo nos guía, pero ya Dios nos ha dado bases a través de libros, inclusive a través de experiencias de otros cristianos. Y para que un cristiano pueda realmente aprender en el lenguaje, en el tiempo, en el momento en el que Dios lo quiere guiar a uno, porque todo es diferente. Hay cristianos que sí definitivamente les es bien necesario, desde que empiezan a nacer en la fe, conocer acerca de la fe. ¿Sabe por qué? Porque son cristianos que sufren, viven mucha realidad, mucho materialismo y necesitan aprender lo sobrenatural de lo invisible. Hay otros cristianos que desde que nacen en la fe, ¿cómo les hace falta adentrarse en el lenguaje de la santidad? ¿Por qué? Porque son muy susceptibles a las tentaciones. Son muy susceptibles. Otros cristianos les es necesario leer en relación a los temas concernientes a la carne. ¿Por qué? Pues porque son de alto temperamento, porque son cristianos que rápidamente se desesperan, rápidamente entran en incertidumbre y necesitan temas. Ahí sí estoy de acuerdo yo. Y el Espíritu Santo te va a ir guiando. Pero querer aprender todo así como si fuera échale la mezcolanza, a ver qué sale, está comprobado que no lleva a muchos lugares, hermanos. Entonces, ¿el Espíritu Santo nos puede ayudar bajo estos métodos? La respuesta es sí. Y luego dice aquí, la respuesta es sí. De hecho, los apóstoles instaron a las iglesias iniciales. Hebreos 1:6:1, por favor. De hecho, sí. Fueron guiados, enseñados y mucha oración, mucha obediencia y fueron guiados por el Espíritu Santo y bendito Dios porque guiaron a la misma vez a las iglesias. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera cartas paulinas, hermanos? ¿Dónde estaría la doctrina de la iglesia? Estaría muy difícil. Bien, ¿quién lo tiene Hebreos 6:1? Léanlo, hermanos. Este es un consejo que le da el escritor de los Hebreos a la iglesia porque ya habían dominado los primeros rudimentos, se refiere a las primeras bases. ¿Y cuáles son las bases de la fe cristiana? ¿Quién me quiere decir una? Vamos a empezar con el hermano Daniel. Ayúdanos, hermano. Una base de la fe cristiana. El tema de la salvación. ¿Cómo puede decir la gente, verdad? Yo soy salvo. A ver, bueno, defíneme. ¿Qué es salvación? No sé, pero yo soy salvo. Yo siento la salvación. ¿Pero qué es? No sé. Yo nomás sé que soy salvo. Es difícil. Bien, la salvación es un rudimento, es una base. Vamos a preguntarle aquí, hermana Carrera, otro rudimento, otra base. Bueno, el discipulado en realidad es el elemento para ello. La convicción se forma por medio del discipulado sobre los temas. Hermano Juan, ayúdenos. La fe. ¿Cómo puede haber cristianismos
y no tienen fe, no practican la fe, no experimentan la fe. Definitivamente que hay un montón de cristianos en el día a día que asisten a las iglesias, pero no, el tema de la fe, como no lo conocen, difícilmente lo pueden poner en práctica. No pueden encontrar el resultado de la fe porque no lo conocen, mucho menos porque no se les ha enseñado o porque no lo han leído. Son ejemplos de los rudimentos. Y lo que decía aquí el autor a los hebreos era dándoles el consejo. Ustedes que ya saben las bases de la fe, las bases del cristianismo, dice, ahora avancen a algo mejor, a algo mayor, al crecimiento, al progreso. Y le quiero volver a preguntar nuevamente a mi hermano Daniel, ¿qué sería avanzar, hermano Daniel, después de los rudimentos de la fe? Menciónenos uno. El pecado sí es un tema a tratar con mucha profundidad, en otro nivel. Bien, Berta. Qué interesante que es que para poder servir tú tienes que tener los rudimentos. No se puede servir sin rudimentos. Técnicamente sí se puede, pero no es debido. ¿Por qué? A mí me ha tocado conversar con creyentes que tienen poco en el evangelio y ya sirven en sus iglesias como mujeres y todavía se avientan unas beers. Qué penoso, hermanos. Ha de ser que, no sé, de repente el ujier, ¿verdad? O el servidor, vaya saliendo ahí del 7-Eleven con su cerveza y luego se tope un visitante ahí que va a la iglesia de repente y diga, ah, caray, yo intentando dejar esto y que está en la puerta todavía no lo suelta. Son ejemplos que doy. Entonces, es por eso que sí son las bases primero y luego después temas consecuentes. Es un ejemplo. Dice, a conocer de manera progresiva y metódica la palabra de Dios, esto es con el fin de crecer eficazmente en la fe. La fe se debe de crecer de manera con resultados. Eficaz. Mire, hay dos maneras de crecer. Uno, a manera de golpes. Hay muchos cristianos que crecen a manera de golpes. Qué buena cabeza tienen, ¿verdad? Les gusta pegarse en la pared. Les gusta. Y hay otros cristianos que crecen a través de la obediencia, por medio de la enseñanza, del estudio. Ah, bueno, si la Biblia ya se me quedó en claro que así debe de ser, así voy a actuar conforme a la palabra de Dios. Y otros cristianos crecen por las malas experiencias generalmente. ¿Cuáles son las malas experiencias? El no haber obedecido la palabra de Dios y luego después de que viene el golpe, metafórico y a veces literal, entonces dicen, ah, sí, el Señor tiene razón. Sí es cierto lo que dice ahí la Biblia. Usted y yo decidimos de qué manera aprendemos. Betty, un comentario. La pasión de Cristo. Qué interesante manera de hacer esa pregunta. Fue a ver la pasión de Cristo, vio cómo golpearon a Cristo a manera de actuación y la pregunta de ellas, ¿y qué hice yo? Un cristiano debe saber expresarlo en 2 minutos. De hecho, son temas muy profundos que viera cómo requieren estudio, pero conforme uno va madurando, uno va concentrando las respuestas o los comentarios. Entonces, ¿qué viene aquí en siguiente? La Biblia y sus temas. Esto es algo breve. La Biblia contiene un sinfín de temas a tratar, como es la santidad, el pecado, el Espíritu Santo, el hombre, la salvación, Dios, los últimos tiempos, entre algunos a mencionar, desde su perspectiva teológica, pero también contiene temas sobre el matrimonio, el esfuerzo, la prosperidad, la ética, la obediencia, la familia, los negocios. Es importante que como creyentes conozcamos también las bases, como libro sagrado, o las bases que son sus libros sagrados, dice, y me refiero a su parte histórica en la relación entre Dios y el hombre. Cuando se habla de la Biblia, a pesar de que mencionaba yo la semana pasada que el tema central de la Biblia, ¿cuál es? La salvación. Es una historia entre el hombre y Dios. El hombre peca, el hombre desobedece a Dios y el hombre encuentra un redentor que se lo otorga el mismo Dios a través de su Hijo Jesucristo. Y el hombre tiene esa conciliación con Dios. Y el hombre le espera una recompensa por reconciliarse con Dios. Le definí el tema central de la Biblia. Se explica de una manera tan detallada,
tan comprensiva con el paso de los años, décadas, siglos, modas, tiempos, lengua, cultura, que cuando lo vemos desde esa perspectiva no solo se alimenta nuestra fe, sino podemos ser usados por Dios para llevarlo. Así que surge la siguiente pregunta, en primer lugar, ¿por qué Antiguo y Nuevo Testamento? A ver, yo lo voy a quitar porque no tiene chiste si usted lo lee. Aquellos que están en la A, pues me van a engañar a mí, pero a Dios no. ¿Por qué Antiguo y Nuevo Testamento? Aquí es abierta la pregunta. El valiente que quiera, mande. Porque son dos pactos. Bueno, perdón mi pregunta, hermano. ¿Y por qué dos pactos? Ok, ¿y de qué trata el primer pacto? ¿Y el segundo pacto? Ok, ¿y cómo se lo explicaría a una persona que es nueva en el Evangelio y que le dice, oye, aquí yo veo que la Biblia está dividida en dos? Yo todavía he conversado con personas en la actualidad que asisten a las iglesias, o ellos me han confesado, o yo lo he visto con el paso de los años en el Evangelio, que se lee la Biblia y se van a la concordancia y dicen, eso está en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento. Y para nosotros puede ser hasta cierta manera cómico, pero la realidad es esta, la realidad es que por la falta de algún discipulado, por la falta de algún método, desafortunadamente todavía están en esa etapa en donde se les complica. Yo le voy a decir una cosa, un cristiano que ya tiene un mes en el Evangelio, no debe tener problemas para definir entre el Antiguo y el Nuevo Testamento sus libros. ¿Tan rápido, pastor? Pues claro, ¿qué quiere? ¿Un año? Son cuestiones básicas, son totalmente básicas. Todo cristiano debe saber cuáles son los libros del Antiguo Testamento y cuáles son los libros del Nuevo Testamento. ¿Eso me va a llevar al cielo? Pues no necesariamente, pero sí te va a enseñar qué es lo que dice Dios en los diferentes pactos, en las diferentes alianzas que hizo con el hombre, y te va a ayudar a definir en qué posición estás. Por eso tenemos un montón de cristianos que viven de emociones. No viven de una fe, no viven de un conocimiento. Y dice un dicho, hermanos, de un libro, ¿verdad? Que el conocimiento es ¿qué? Dicen que es poder. De hecho, dicen que saber es poder. Y sí es cierto en cierta manera. Así que vamos a responderlo. La Biblia está dividida en dos partes, conocidos como el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esto es porque en ambos tiempos existen pactos que Dios hizo con el hombre. Su definición del hebreo es alianza, acuerdo, y el Antiguo Testamento se le conoce como el Vetus Testamento. Hay predicadores que no usan la palabra Antiguo Testamento, usan la palabra Viejo Testamento. Ay, se escucha muy feo. Bueno, pues que en realidad sí es la palabra de la interpretación correcta, es viejo porque ya pasó. Pero también hay predicadores o maestros que usan la expresión vámonos a los libros veterotestamentarios. ¿Quién los ha escuchado? Está muy largo, ¿verdad? Pero se escucha más nice, así como que hay mucho conocimiento, ¿verdad? La palabra es correcta, veterotestamentario. De hecho, es la palabra correcta que significa Antiguo Testamento, que viene del latín Vetus Testamento, que significa teque en griego. Ahora, esta palabra fue utilizada por los judíos en el Nuevo Testamento y el mismo apóstol Pablo lo mencionó en 2 Corintios 3:14. Alguien me han preguntado en el paso de los años, ¿cómo es que se definen los libros? ¿Quién los separó? ¿Cómo se separaron? Es una pregunta lógica. Y yo les he dicho, mira, vamos a dejar algo en claro. En realidad no hay una parte en donde Dios le dice al hombre, hasta aquí es el Antiguo Testamento y hasta aquí es el Nuevo Testamento. No hay una parte textual, no existe. Pero lo que sí existe son las historias y lo que los judíos practicaban, que de ahí es donde nosotros tomamos con el paso de los años el dividir los testamentos, que testamento en realidad tiene connotación a herencia, pero también tiene connotación alianza. Y ahorita vamos a explicarlo por qué. Betty, ¿tiene el texto bíblico? Permítame entonces, ¿quién tiene el texto bíblico? Léanlo, por favor. Léanlo, hermanos, por favor. No, hermana Carrera, dispénseme. 2 Corintios. Hermano Felipe.
hasta ahí. ¿Se fija cómo el apóstol Pablo le enseña a la iglesia de Corinto? Y le dice, ellos tomaban una antigua alianza, un antiguo pacto, porque en los tiempos de Jesús, el hombre ya había entendido que había un pacto que Dios había hecho antiguamente y ahora entraban en un nuevo pacto, que el nuevo pacto ¿cuál es? El sacrificio de Jesús que el mismo Cristo dijo, y ahorita lo vamos a leer. Ahora sí, Betty, su comentario, por favor. Si dijéramos que el Antiguo Testamento está dirigido a los hebreos, entonces ¿para qué lo leemos? Yo tengo que contestar de la manera como cualquier persona le va a preguntar. Gracias. Entonces, y la semana que entra vamos a contestar esas típicas preguntas. ¿Por qué nosotros no seguimos el Antiguo Testamento y seguimos cosas que algunos dicen que es a nuestra conveniencia? Eso lo vamos a contestar la semana que entra. Hoy solo nos vamos a enfocar en su estudio, la separación de los testamentos. En realidad, el Antiguo Testamento trata de la alianza que Dios hizo con un pueblo que Él eligió, que se llama Israel. Ese es en realidad el tema central del Antiguo Testamento. Son historias, sí, cuando ya los separamos, pero en realidad es la alianza, todo lo que Dios hizo con Israel, obviamente fundado desde los patriarcas y desde los primeros padres de la fe. Noé, y me puedo ir más para atrás hasta Caín y Abel y luego Adán y Eva, ¿verdad? Que echaron a perder la situación. Hermano Dani. Correcto. Y eso es correcto. ¿Por qué? Porque había judíos, había cristianos paganos que decían, nosotros ya somos del nuevo pacto, por lo tanto, todo lo que está en el Antiguo Testamento no es para nosotros. Y luego dijeron otros cristianos más astutos, estoy hablando de la historia de la Biblia, de los tiempos bíblicos. Así que nosotros ya somos libres en Cristo para hacer lo que se nos pegue la regalada gana. Porque ya fuimos perdonados y esta salvación no se pierde. A pecar, porque ya se puede. El que no peca, el que peca es porque no tiene la mente cochambrosa. Perdón la palabra, pero es como se tenía la idea. Por eso es que el apóstol Pablo viene y les dice, aún hay principios que están dentro del Antiguo Testamento que la iglesia los sigue. Esta historia es bien bonita, hermanos, porque aclara mucho el pensamiento del cristiano. Nos aclara nuestra manera de ver la vida cristiana. Betty. Pedro fue uno de los que cometió la imprudencia de recargarse con los judíos cristianos cuando le convenía, porque él era judío, hasta que Pablo le corrige. Eso es correcto. Eso lo vamos a entrar cuando entremos en el asunto de por qué el Antiguo y el Nuevo, pero más adelante. Hermana Carrera, ¿tienes una observación? Muy bien. ¿A qué se referirá? A que todavía no entendían que había un nuevo pacto, todavía no lo diferenciaban. Que ese pasaje bíblico es tan vigente para los judíos en la actualidad porque ellos todavía siguen bajo las normas mosaicas. Entonces, si siguen bajo las normas mosaicas es porque explicó el apóstol Pablo, porque tienen un velo sobre de ellos y no se les permite ver todavía, desafortunadamente. Reconociendo que lo que fue escrito en tiempos antiguos, donde estaba la ley en la cual ellos vivían. Así que yo continúo. ¿De qué trata entonces el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento inicia con el relato de la creación, la caída del hombre, el establecimiento de los pactos de Dios con los patriarcas. Y nos referimos a Noé. ¿Qué pacto hizo con Noé? El arca. ¿Qué pacto hizo con Abraham? Fue un pacto profético y fueron promesas también, apocalíptico, escatológico, pero también fueron promesas. Y luego siguen los siguientes pactos, el otro pacto que hizo con Isaac, el pacto que hizo con Jacob. Dice aquí, y su tema principal es la relación entre Dios y la nación de Israel, el cual estableció un pacto con ellos a través del Pentateuco. Después los libros históricos, los cuales registran la historia de Israel, así como sus victorias, pero también sus derrotas. Después vienen los libros poéticos que nos dan una visión más amplia
de cómo el hombre debe de aprender a apasionarse por Dios, debe de tener esa vida íntima, espiritualmente hablando, en su relación espiritual con Dios, refiriéndonos a Israel. ¿Por qué? Porque los libros poéticos representan esa intimidad. Aquellos que eran poetas, generalmente, ¿qué expresaban generalmente? Amor, pasión, ternura, comprensión. Por eso fueron escritos los libros poéticos. Y a su vez, para finalizar, los libros proféticos. Todos los libros de los profetas, los mayores y los menores, que datan dolorosa y exclusivamente que Israel debía de arrepentirse. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, desde los profetas mayores hasta el último, que es Malaquías, todos esos profetas tuvieron la chamba, hermano, la ardua y titánica chamba de llevar al pueblo a Dios. Hermanos, y cuando uno lee la vida de esos hombres, en serio que era algo extraordinario tener que ver tanto rechazo y volver a Dios, y que Dios les decía, vuelve, otra vez. Oiga, esto se aparenta mucho a la vida de ahora en el cristianismo. Estamos luchando en contra de un sistema corrupto, en contra inclusive de la misma iglesia, porque los hombres de Dios en el Antiguo Testamento, los profetas, se enfrentaban ante políticos que eran reyes, ante sacerdotes corruptos, ante levitas corruptos, ante pueblos corruptos y ante falsos profetas y falsos sacerdotes. Hermanos, en serio, leer el Antiguo Testamento desde la perspectiva profética bajo los hombres de Dios, más que ver condena, juicio, reprensión y todo lo que nos podemos encontrar, hermanos, en serio que estos hombres, wow, hicieron un gran trabajo, aun cuando dolorosamente el pueblo no entendió completamente. Algunas veces sí, pero fue un gran trabajo el que ellos hicieron. Así que cuando vemos esto, ¿de qué se trata el Antiguo Testamento? Contiene 5 libros de la ley, que es la ley que generalmente los hebreos siguen o los judíos siguen. Pero a la misma vez, esta ley contiene principios de vida, que esos principios de vida se siguen practicando en la actualidad. Eso no tiene nada que ver que el Antiguo Testamento ya no se practica, porque el mismo Cristo dijo que Él no vino a ¿qué, hermano Daniel? A abolir, no vino a votar, vino a cumplir la ley, correcto. Y luego vienen los libros históricos, los que acabamos de mencionar, que son 12 de ellos, prácticamente desde Josué, ¿hasta dónde? Hasta Esther, en donde trata la historia de Israel, con el paso del tiempo, sus conquistas, pero también sus derrotas. Después vienen los libros poéticos, que es desde Job hasta ¿cuál? Cantar de los Cantares, en donde cuando usted lee estos libros, usted se encuentra la pasión que el hombre le expresaba a Dios, pero a la misma vez la pasión que Dios le expresa al hombre. De la misma manera. Después vienen los libros de los profetas mayores. ¿Por qué se les llaman profetas mayores? Pues ya estaban más viejitos, pastor. No. Porque son los libros más extensos. Por eso se les conoce como profetas mayores. Y luego vienen los profetas menores, que es lo mismo. Básicamente, tanto como los 5, tanto como los 12 restantes se dedicaron a hablarle al pueblo, a reprender al pueblo en su deber de que volvieran a Dios. ¿Y por qué se les conoce como profetas menores? Es que eran sus hijitos, pastor. No. Porque sus escritos son más cortos, por eso se les conoce como profetas menores. Ya después voy a hablar acerca de qué sucede con esos famosos 6 libros apócrifos que la Iglesia Católica incluye. No es el momento, pero no son parte de lo que viene siendo el canon o de lo que viene siendo la inspiración plena de la palabra de Dios para la iglesia de ahora. Bien, así que esto viene siendo los libros del Antiguo Testamento, que ¿cuántos son, hermanos? No me lo va a cambiar, son 39. ¿Quién se lo sabe de memoria? No, vea. Cuando yo estaba adolescente, hermano, nos gustaba jugar con los jóvenes. Pues que no había iPads, no había laptops, no había celulares, no había nada, ni lana tampoco. Bueno, fíjese, en la iglesia, así se lo cuento bien rápido, nos gustaba jugar, a ver quién los decía más rápido y sin equivocarse, de atrás para enfrente, dividirlos, quiénes fueron sus escritores, y yo por esa diversión, voy a llamarla así, es que todavía mi memoria lo retiene. ¿Y cómo me ha ayudado en la fe? Como usted no tiene idea. Mucho ayuda en la fe.
porque después nos íbamos a concursos con otras iglesias en esgrimas y poníamos el nombre de nuestra iglesia en alto. Ese era nuestro mayor premio. ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Tal iglesia. Seguro leen mucho la Biblia, han de ser bien santos. Y los que perdían, hermanos, de volada, decíamos, no, mire, esos mundanotes, ¿verdad? Bueno, así jugábamos, pero vaya, se aprende de la palabra de Dios. Así que, después de que viene esto, dice, ¿qué pacto hizo Dios con Israel? Se le conoce como el pacto mosaico. ¿Por qué pacto mosaico? Por Moisés. Porque Moisés, ¿quién era? El representante, el líder de Israel. Por eso se le conoce como el pacto mosaico, porque Moisés cada vez que hablaba con Dios, recibía la instrucción de Dios, ¿era para qué? Para que el pueblo la escuchara. Y siempre algo que me llama la atención del Antiguo Testamento, hermano. Cada vez que Dios levantaba una ley, un mandamiento, y Moisés tenía que llevar las instrucciones de Dios, me llama mucho la atención que Dios siempre les daba la opción. Ellos respondían, ¿sí queremos o no queremos? Qué lindo es Dios, hermanos, que ni aun el hombre salvo, Dios le obliga. El hombre en su necedad toma sus decisiones, y me refiero al Hijo de Dios. Un pacto condicional entre Dios y el hombre. Está de Éxodo 19 hasta el 24. También conocido como el pacto del Sinaí. ¿Por qué se le conoce como el pacto del Sinaí? ¿A dónde fue a recibir Moisés los 10 mandamientos? Al monte Sinaí. El hombre tenía la obligación de ser obediente. Esto era lo que Dios le decía al hombre. Este es el pacto que te presento. Si tú me dices que sí, la obligación es que tú seas obediente. Entonces, ¿Dios obliga o no obliga? No, no obliga. Pero si tú aceptas el pacto, estamos obligados a ser obedientes. El compromiso, vaya. Ahora, la salvación es muy similar, si lo vemos desde esa perspectiva. Aquel que decide entregarle su vida a Jesucristo, hacerlo el Señor de su corazón, vivir bajo los preceptos de la palabra de Dios, estamos obligados a obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque a la misma vez, dice, y el pueblo aceptó este pacto. Éxodo 19:8, por favor. Y este pacto serviría, fíjese cómo, para separar, ¿ya lo tienen, hermanos? Léanlo, por favor. Fíjense, se las voy a poner así. Moisés baja, les lee la ley, y luego el pueblo, no sé si enamorado, agradecido, no sé, ¿verdad? Como cuando le dicen ahí, ¿aceptas? Sí, la acepto, sí la acepto. ¿Estás seguro? Sí acepto, ¿verdad? No sé. Pero Moisés toma la palabra del pueblo y Moisés se va con Dios y le dice, Señor, dice el pueblo que sí acepta. Bueno, van a ser obedientes. ¿Por qué? Porque si aceptaban este pacto serviría para separar a Israel de las demás naciones, convirtiéndola en el pueblo elegido por Dios, centrándose en la ley divina que Dios dio a Moisés. El hombre, si obedecía, sería bendecido, pero si desobedecía, sería castigado. Deuteronomio 28 es la conversación en donde Moisés ahora va con el pueblo y les dice, miren, ya dijeron que sí van a obedecer a Dios. Sí, vamos a obedecer. Tienen que saber también qué sucede si no obedecen. Es muy similar la vida cristiana. A veces en la vida cristiana las cosas no salen bien, no porque Dios esté violando el pacto de su promesa sobre nosotros, el pacto de la salvación, de su cuidado sobre nosotros, no. Es porque nosotros estamos fuera del lugar de la voluntad de Dios. Esto es común, hermanos. Es por eso que la enseñanza es tan importante, porque me orienta de manera personal a entender que a veces en la fe no es como a veces muchos creen. ¿Por qué me va tan bien? ¿Por qué me va tan bien? Bueno, es que tú estuviste sembrando, estuviste guardándote para Dios. Llegó el momento de la cosecha y Dios te está bendiciendo. Pero tú tienes que volver a sembrar, porque esa bendición para que continúe, tú tienes que seguir sembrando. Sigue sembrando una vida espiritual, sigue sembrando una vida de obediencia, y a su tiempo vendrá la recompensa de Dios. Pero que no nos pase como a muchos cristianos, ¿verdad, hermanos? Que les va bonito un tiempo, se olvidan de volver a sembrar esa vida con Dios. Y luego pasa el tiempo y se preguntan, pues ¿qué pasó si todo iba bien? Pues sí, pero dejaste de sembrar, omitiste la ley de la siembra y la cosecha en tu relación con Dios. Y yo no me refiero necesariamente a finanzas, me refiero a toda la expresión de la palabra. Por eso,
como la misma Biblia enseña. ¿Estás siendo bendecido por Dios? Ah, bueno, hay que ser inteligente. ¿Qué hizo José el soñador? Hay que guardar. Porque si no guardamos, hermanos, de hecho este país está dividido en dos, ¿verdad? Bueno, en muchos, pero en dos. El pensamiento de los ahorradores, de los que desde que nace el hijo, ¿verdad? Ya le están metiendo a la cuenta bancaria. Y uno dice, hombre, sí. Después vienen nuestros hijos, hermanos. Y a esto le pasa al latino, ¿verdad? Vienen nuestros hijos y ¿qué sucede? Mira, mijo, no hay lana, mijo, pídele a Dios. No digo que está mal o que está bien, pero sí podemos evitar muchos dolores de cabeza si seguimos los mandamientos de Dios. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Hasta aquí le cerramos. Y créame que este tema, hermano, la historia de la palabra de Dios es un tema tan